Hey, ¿qué tal, people? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, voy a estar operando en el gráfico de líneas. Estamos en el broker IQ Option. Vamos a operar minuto a minuto. Esto es un video que grabé en estos días. Entonces vamos a ir explicando qué fue lo que vi yo en cada vela para tomar las operaciones que tomé. ¿Listo? Listo, entonces aquí nos preparamos para una venta. Pues aquí nos damos cuenta. Entré en una venta. Pero entonces atrasemos qué fue lo que vimos. La velita empieza en este punto, entonces ya nos habíamos dado cuenta al final. En la velita anterior el comprador había generado cierta presión, pero veíamos que ya le costaba avanzar desde esta zona. Ahora, ¿cómo empieza esta vela? Empezamos con un comprador con la intención de avanzar, vendedor responde muy fuerte, comprador nuevamente con la intención, pero vemos que el vendedor nuevamente responde muy fuerte. Ahora, ¿qué hace el comprador? Ya empezamos a ver que entra pequeño, se frena, fuerte latigazo, inmediatamente vendedor nuevamente no le permite avanzar desde este nivel, y comprador nuevamente trata pequeño, vendedor, seguimos viendo mucha presión de un vendedor. El comprador, fíjense cómo trata nuevamente de romper niveles anteriores, pero el vendedor definitivamente nunca se lo permite, respondiéndole a cada movimiento del comprador desde su entrada. Entonces, por ese motivo, aquí tomamos una venta. Ahora fijémonos qué está haciendo el vendedor. Vemos que el vendedor sigue avanzando, comprador entra pequeño, vendedor avanza, comprador nuevamente pequeño, vendedor cada vez vemos cómo se empieza a comprimir. Bueno, justamente aquí, ¿qué sucedió? Creo que nuevamente yo mismo volví a caer en mi propia trampa. El precio lo tenía yo, la velita yo estaba pensando que incluso terminaba en este punto, fijémonos, y no terminaba ahí. Metí la vela en el segundo 45, fijémonos. Y nuevamente pues el precio terminaba era en este punto. Creo que ya me había pasado esto en un video anterior, que tomaba la operación desde antes. Pero entonces también es para que tomemos en cuenta de que lo que nos dice, lo que nos indica la vela, lo que nos dice en los primeros 45 segundos es casi el veredicto de lo que ya va a suceder para la próxima. Ya los últimos movimientos son desesperación de algún grupo o debilidad de algún grupo, o también muchas veces nos pueden demostrar presión de acuerdo a la formación que se haya generado. En este caso, entonces yo tomé la velita desde muy antes, tomé la entrada desde muy antes. Entonces aquí es algo que yo empiezo a mostrar. Tomé la velita desde muy antes, pero bueno, igualmente empecemos a mirar qué es lo que está sucediendo en esta próxima vela. Empezamos a ver que ya lo último el vendedor nos demostró que empezó a avanzar y se comprimió. ¿Listo? Estaba viendo el point to fix. Listo, entonces en este punto, ¿qué es lo que vimos? En esta velita yo fallo la entrada, meto una venta, pero realmente aquí, ¿por qué es una compra? Entonces, fijémonos, yo aquí empecé a mirar qué era lo que realmente, si realmente había tomado una buena decisión. Estaba viendo que era lo que ya está empezando yo a observar en este punto. Estamos viendo que el comprador ingresa, empieza desde el principio con intención, vendedor responde, comprador sigue, vendedor fuerte, comprador vemos que aquí se comprime, aquí el precio se comprime en este punto, que hace comprador nuevamente rompe niveles, vendedor vuelve e ingresa con fuerza, comprador nuevamente sigue generando presión. Aquí vemos ya que el vendedor a lo último pierde fuerza y ¿qué es lo que hace? Un latigazo de desesperación a lo último, dejándonos pues más adelante una velita alcista en este punto, precisamente por eso que no pudimos ver. Aquí ya tomamos entonces una entrada al alza. Fijémonos qué es lo que vimos aquí en esta velita. Comprador vemos que sigue nuevamente con su presión. Aquí vemos que ya pierde un poco de fuerza, entonces empezamos a ver una lucha entre los dos. El vendedor trata de generar rompimientos, lo hace. Vemos cómo se estira después de toda esta compresión de acá, presión de ambos lados. El vendedor termina generando el dominio con dos movimientos muy fuertes. Pero fijémonos después de estos movimientos, ¿qué hace el comprador? El comprador inmediatamente vuelve y responde con mucha fuerza, viendo cómo desde el principio nos está generando presión. El vendedor aquí trató de no permitirle, generando rompimientos, dándole la vuelta a la vela, pero vemos que inmediatamente después de que el precio rompe, el comprador no lo permite y vuelve e ingresa, superando sus máximos anteriores. Por eso aquí nos vamos con una entradita al alza.
Listo, aquí nuevamente me voy con una entrada al alza que estábamos viendo desde aquí del principio. Comprador vuelve, ingresa pequeño, vendedor ya empezamos a ver un poco más de presión, pero comprador vuelve y responde, rompe su máximo anterior. Vemos que aquí empieza a haber presión de ambos lados, termina rompiendo vendedor, pero inmediatamente, fijémonos, comprador vuelve y empieza a generar presión, y ya el vendedor no se vuelve a ver. Después de este movimiento no volvemos a ver al vendedor, sino hasta lo último, para nuevamente tomar una entrada al alza. Recordemos que es importante ver cómo avanza cada grupo y cómo responde. De acuerdo a su avance es muy importante después cómo va a ser la respuesta posterior. Aquí nuevamente seguimos en continuidad. Vamos a ver si me arriesgo a tomar la entrada o no. Dudé para entrar. Entonces fijémonos, porque yo dudé en este punto, no tomé la entrada. Quiero explicar pues cada velita que está pasando, no importa pues si la tomamos o no la tomamos. Quiero explicar qué sucedió acá, por qué fue que dudé. Vemos que el comprador nuevamente ingresa, pero ya empezamos a ver presión de un vendedor. Fíjense cómo el comprador ya trata de avanzar y ya le cuesta mucho, más o menos hasta los 20 segundos es que nuevamente empieza a romper. Pero fijémonos qué es lo que empieza a hacer, empieza a tener cambios de velocidad. Aquí nuevamente se estira mucho, entonces empezamos a ver cambios de comportamiento de parte de su avance, después de que el vendedor generó mucha presión desde el principio. Entonces en este caso yo dudé en tomar una entrada. Vamos a ver si fue por lo que les acabo de comentar, que la velita termina alcista o termina bajista. Entonces vemos como si a lo último termina la velita bajista. Estuvo bien haber dudado en ese punto y no entrar. Entonces aquí tomamos una entrada, tomamos aquí una entrada a la baja. Fijémonos por qué, qué fue lo que vimos. Voy a trazarlo acá un poco. Listo, aquí tomamos una entrada a la baja en esta velita, en la próxima vela. Entonces después de ver este avance del comprador ya irregular, ya empezamos a ver más presión del vendedor desde el principio, con una respuesta dándole la vuelta a la vela. Comprador ahora trata de avanzar, nos genera 3 movimientos diferentes. Vendedor nuevamente vemos que responde de manera profunda. Comprador ya muy débil, vendedor ya empieza a avanzar más fuerte. Comprador ya vemos que empieza totalmente a perder la fuerza. Entonces ya la presión definitivamente aquí ya no la demuestra más el vendedor. El comprador ya desde el principio ya nos muestra que después de estos movimientos irregulares, que lo que nos quisieron demostrar fue cierta desesperación por querer llegar a algún nivel por aquí o por aquí, que hay un número redondo. Entonces vemos como precisamente ya de ahí empieza el vendedor a apoyarse de este número redondo y asimismo generar y seguir generando mucha presión. Entonces vemos como nuevamente se va en positivo. Aquí nuevamente no recuerdo por qué haber esperado. Creo que es porque estaba pensando ya en terminar el video en este punto. Vamos a ver si fue así. Voy a adelantarlo un poco. Así recuerdo que estaba pensando ya en terminar el video, pero pues dije voy a tomar otra entrada. Entonces ¿qué es lo que les estaba mostrando en este punto? Ya lo que les estaba señalando en este punto era, fijémonos como un vendedor ingresa, empezamos a ver presión de un comprador. Fijémonos como ya después el vendedor empieza a avanzar pequeñito. Comprador trata de romper niveles, pero ¿qué hace el vendedor? Vemos 2 movimientos muy fuertes, ¿verdad? Pero fijémonos como después de este movimiento empezamos a ver presión del grupo contrario y no vemos por mucho tiempo otra respuesta del vendedor, hasta si no, más o menos después de unos 15 segundos, 20 segundos, que empieza a ingresar con 2 movimientos, 2 latigazos muy fuertes, y nuevamente después del segundo 30, fijémonos como quien empieza a generar nuevamente presión. Entonces en este caso tomamos una entradita al alza viendo una desesperación de parte del vendedor y presión de parte de un comprador. Entonces espero les haya gustado, gente. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Espero lo compartan, se suscriban, le den like y me comenten
qué les gustaría ver en un próximo video, que los voy a estar leyendo. Recuerde que esto es contenido de calidad para que lo compartan con colegas traders y para que le ayude al algoritmo a más traders ver este contenido, que yo sé que es de utilidad para muchas personas y que les ayuda a ver los gráficos y la manera de cómo ver el trading y la manera de su análisis, a verlo de una manera diferente. Entonces, sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.